El artículo 72 del Código de Trabajo establece las obligaciones de los trabajadores. En este caso, lo que es prohibido para los trabajadores. Es prohibido para los trabajadores abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrón. Hacer durante el trabajo propaganda político-electoral o contraria a las instituciones democráticas del país o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad religiosa establecidas en la Constitución vigente. Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga. Acá también tenemos que contextualizar este inciso C. Resulta ser que la Organización Mundial de la Salud ha establecido el alcoholismo y la drogadicción como enfermedades. Por lo tanto, si la primera vez un trabajador incumple su trabajo en razón de estar alcoholizado o bajo los efectos de drogas, por una única vez, si se presenta por parte del trabajador como prueba de descargo un dictamen médico de que padece una u otra enfermedad, por una única vez el patrono brindará las facilidades necesarias para que el trabajador se someta a un proceso de desintoxicación. Si una segunda vez incurre en faltas con ocasión al mismo problema, ahí sí podrían despedirlo sin responsabilidad patronal. Usar útiles y herramientas suministradas por el patrono para el objeto distinto de aquel al que están normalmente destinados y portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes o cuando se tratare de instrumentos punzantes, cortantes o punzocortantes que formaren parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Como causales para dar por terminado el contrato de trabajo, el artículo 81 indica: causales para terminar el contrato de trabajo. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono. La injuria es golpear la parte moral de una persona. Se trata de decirle epítetos o palabras soeces, vulgares, para maltratarlo en su esfera moral. La calumnia es atribuirle a una persona la comisión de un delito que no ha cometido. Y las vías de hecho es golpear físicamente a una persona. La difamación, que no aparece acá, se trata no solamente de haberlo calumniado, sino haber esparcido especies idóneas, haberle dicho a todo mundo que cometió un delito que en realidad no cometió. Bien, cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados anteriormente contra algún compañero durante el tiempo que se ejecutan los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se interrumpan las labores. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de trabajo acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que, como consecuencia de ellos, se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Continúa el artículo 81 en el inciso D indicando: cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo del patrono, o cuando cause intencionalmente un daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata o indudable con el trabajo. Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso G del artículo 71. Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido absolutamente inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que allí se encuentran. También son causales para dar terminado el contrato de trabajo cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa justificada, durante 2 días consecutivos o durante más de 2 días alternos dentro del mismo mes calendario. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar en perjuicio del patrono las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficiencia y rendimiento
en las labores que están ejecutando. Cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por una vez, incurra en las causales previstas en los incisos A, B, C, D, E del artículo 72. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades o condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsidad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores por las cuales ha sido contratado. Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria, y cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Cuando hablamos de la sistematización del derecho, vemos que este último inciso hace referencia a otras leyes que igualmente puedan indicar cuáles son deberes y obligaciones de un trabajador. Estamos hablando del Código de Trabajo. En el Estatuto de Servicio Civil vamos a encontrar otros deberes que tienen que cumplir los funcionarios docentes, y en el reglamento del Estatuto de Servicio Civil también. Igualmente, en el manual de descriptivo de puestos vienen cuáles son las funciones específicas de un puesto docente determinado. Así que vemos que hay una relación, hay una concatenación, hay una interrelación de las leyes, y por eso es que se habla de que el sistema jurídico es un sistema coherente. El despido puede darse entonces por la comisión de un delito y estaríamos aquí en una responsabilidad de tipo penal. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado por leyes penales, quedará a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades represivas comunes. Aquí tenemos que un funcionario perfectamente puede ser denunciado ante la jurisdicción penal, y si es encontrado culpable de la comisión de un delito, obviamente puede ser que se dicte prisión privativa de libertad. Tipos de sanciones, tipos de responsabilidades. Tenemos una responsabilidad penal, privación de la libertad, por ejemplo, o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. La responsabilidad laboral, que puede implicar desde una amonestación verbal, escrita, suspensión sin goce de salario, hasta el despido sin responsabilidad patronal. Una responsabilidad administrativa, que implica, en el caso de los funcionarios del Estado, lo anteriormente indicado para la parte laboral, o algún otro tipo de situaciones de carácter meramente administrativos, el pago de alguna multa, por ejemplo. O la obligación de cumplir con lo que obligatoria y estatutariamente se establece en el derecho. Y finalmente, la responsabilidad civil, que deriva de la responsabilidad civil extracontractual contenida en el artículo 1045 del Código Civil. Toda aquella persona que genera un daño en una persona está obligado a resarcir los daños y perjuicios que cause. Y estamos hablando en este caso de una obligación compensatoria a nivel dinerario, estamos hablando de dinero. Servicio civil. Está el Estatuto de Servicio Civil y también tenemos el reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Esto tiene que ver con la normativa estatutaria. Deberes de todo funcionario nombrado por el Servicio Civil. En el artículo 39 se indica que son deberes de los servidores públicos en general acatar las leyes y sus reglamentos y cumplir las obligaciones inherentes a sus cargos, guardar la discreción necesaria sobre los asuntos relacionados con su trabajo que por su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales lo requieran, aún después de haber cesado en el cargo, sin perjuicio de la obligación en que están de denunciar cualquier hecho delictuoso. Rehusar dádivas, obsequios o recompensas que se les ofrezcan como retribución por actos inherentes a sus empleos. Observar dignidad en el desempeño de sus cargos y en su vida social, y guardar al público en sus relaciones con él, motivadas en el ejercicio del cargo o empleo, toda la consideración debida, de modo que no se origine queja injustificada
por mal servicio o atención. Prohibiciones para todo funcionario nombrado por el Servicio Civil. El artículo 40 indica que está prohibido para los servidores públicos durante los procesos electorales ejercer actividad política partidista en el desempeño de sus funciones, así como violar las normas de neutralidad que establece el Código Electoral. Recoger o solicitar directa o indirectamente contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros servidores públicos, salvo las excepciones muy calificadas que establezcan los reglamentos interiores de trabajo. Penar a sus subordinados con el fin de tomar contra ellos alguna represalia de orden político, electoral o que implique violación de cualquier otro derecho que concedan las leyes, y solicitar o percibir sin la anuencia expresa del ministro en donde trabajan o del cual dependan sueldos o subvenciones adicionales de otras entidades oficiales. Los artículos 57 y 58 del Estatuto de Servicio Civil, el llamado título segundo de la carrera docente, establece deberes y prohibiciones de los servidores docentes. Los artículos 57 y 58 del Estatuto de Servicio Civil, el título segundo de la carrera docente, determinan cuáles son los deberes y prohibiciones respectivamente, a que están afectos los servidores docentes. La infracción de estos deberes puede dar lugar a falta leve, de alguna gravedad o grave, según sea el caso, y la violación de las prohibiciones constituye falta grave. Cuando hablamos de docentes, estamos hablando de tres tipos de funcionarios docentes. En primer lugar, los funcionarios propiamente docentes, los que simplemente dan clases, maestros y profesores. Los técnico-docentes, los que ejercen funciones de carácter técnico como asesores de educación en las direcciones regionales. Y los administrativo-docentes, que son los administradores educativos, como los directores, supervisores, por ejemplo. Deberes de los docentes. Artículo 57 del Estatuto de Servicio Civil. Son deberes del personal docente. Cumplir las leyes y reglamentos, así como toda otra disposición emanada de la autoridad en el ramo, siempre que ella no maltrate al servidor en su decoro ni contraríe disposiciones legales. Sustentar y propulsar los principios de la democracia costarricense, mantener su dignidad profesional, su devoción al trabajo docente y su celo en la defensa de los intereses de la enseñanza. Permanecer en su cargo durante todo el curso lectivo, siempre que no le haya sido concedida licencia, aceptada su renuncia o acordada su suspensión o despido concedida de acuerdo con lo que establece la ley. Administrar personalmente los contenidos de la educación. El educador es el administrador del currículo. Atender a los educandos con igual solicitud, preocupándose por superar sus diferencias individuales y aprovechar toda ocasión para inculcar en ellos los principios de la moral, inspirarles el sentimiento del deber y el amor a la patria, el conocimiento de la tradición y las instituciones nacionales, los derechos, garantías y deberes que establece la Constitución política y el respeto a todos esos valores. Ejercer una acción directa y sistemática en la formación de la personalidad del educando, que lo capacite para vivir conforme a los valores superiores del hombre y de la sociedad. Asistir puntualmente a las actividades inherentes a su cargo, conferencias y los actos escolares para los cuales sea convocado por autoridad competente. Continúa el artículo 57 del Estatuto de Servicio Civil en cuanto a los deberes de los docentes, indicando que se debe llevar con esmero y en la debida forma los libros y registros reglamentarios, dar aviso oportuno al jefe inmediato en caso de ausencia y justificarla de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, comunicar oportunamente a quien corresponda de las ausencias de los alumnos y las calificaciones obtenidas por estos, dar por escrito al superior inmediato, en caso de pensión o renuncia, un preaviso no menor de un mes. No obstante, el ministro, de común acuerdo con el supervisor, podrá reducir el plazo del preaviso. Ampliar su cultura y acrecentar su capacidad pedagógica por medio de los cursos y actividades de mejoramiento profesional que promueva el Ministerio de Educación Pública y observar dentro y fuera del plantel una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas costumbres.